Hola chicos, soy Ezequiel y en este vídeo os voy a contar cómo es la primera semana después de la operación, que ya os adelanto que es la más dura, ya por lo que dicen todos y porque ya lo he vivido en mis propias carnes. Entonces voy a empezar a contaros todo desde el día en que llegué a Turquía. Nada más llegar a Turquía, te está esperando ya un traductor, una persona de la compañía que es un traductor. Y bueno, ya está en la sala de espera donde están la gente que va a recibir a las... O sea, no en la sala de espera, ¿no? En la parte del aeropuerto en la que reciben a la gente, ¿no? Que están las familias esperando a sus hijos y lo típico. Pues bueno, esa persona te está esperando allí ya. Es una persona que habla inglés, así que no tienes problemas para entenderte. Luego salís juntos del aeropuerto y os está esperando ya pues lo que es el chofer. Con el chofer os vais al hotel y ese primer día lo pasáis simplemente en el hotel y ya os dicen la hora para ir al día siguiente al hospital. El día justo antes de la operación. El día que vamos al hospital y hacemos las pruebas. ¿Qué pruebas son? Pues tenemos una es el análisis de sangre. Segunda, las radiografías. Y la tercera ya fueron las pruebas de anestesia, que te hacen preguntas si tienes alergias, tienes que firmar unos papeles también. También, bueno, te ponen unos aparatos para controlarte la respiración, también para controlar la frecuencia cardíaca. No sé muy bien para qué es eso, pero bueno. Eh, Luego, cuando están todas las pruebas ya disponibles, se las envían al doctor y tú tienes simplemente que esperar hasta que el doctor te dice que ya puedes pasar, una vez que él se haya mirado ya todas las pruebas. Bien, cuando ya pasas a hablar con él, pues bueno, te hace preguntas y también te explica cómo va a ser la operación. Te dice exactamente qué es lo que van a hacer. eh, y te lo explica todo muy bien para que te quedes tranquilo y... Bueno, tranquilo, si es que te puedes quedar tranquilo, ¿no? Porque la mayoría creo que estamos nerviosos el día antes. Pero bueno, la verdad es que la conversación con el doctor me tranquilizó bastante, ¿eh? O sea, un hombre muy tranquilo, con mucha serenidad. Y algo muy importante que pasó en esta cita. Me preguntó cuántos centímetros quería alargar. Y yo venía aquí con la idea de hacer 10 centímetros, de alargar 10 centímetros. Y cogió y dijo, bueno, pues vamos a ver, vamos a calcular si esto es posible. Entonces, con las radiografías X que ya tenía hechas de antes, dividió la longitud de la tibia entre la longitud del fémur. Y le dio un resultado de 0,86 o algo así. Y me dijo, mira, ¿ves esto? Este resultado, pues este resultado no puede ser menor a 0,7. Si bajamos del 0,7, entonces ya existen riesgos de que estéticamente no te veas proporcionado y luego ya más a un nivel pues motriz, ¿sí? Que ya no podamos movernos igual de bien. Entonces él calculó, pues bueno, pues cuánto se puede alargar el fémur para que el resultado de la división no sea menor a 0,7. Y en mi caso, el máximo que puedo alargar es de 8,5 centímetros. Así que, al menos para mí, 8,5 está muy bien y no estoy dispuesto a perder lo que es sobre todo la movilidad, o sea, movilidad. Tener una buena coordinación, poder correr naturalmente. Sé que hay mucha gente que se pasa esta regla, bueno, pues que simplemente que pasa de ella, que no hace caso. Y luego, pues sí que los puedes ver corriendo y tal, pero en mi caso yo prefiero prevenir. Igual que el doctor, ¿no? O sea, el doctor no te va a animar a que te hagas más de lo que deberías. Él más bien va a ser prevenido, ¿sí? Os lo digo porque muchas veces, bueno, al menos yo cuando busqué información,
Muchas veces vemos vídeos de Turquía en el que alargan pues muchísimo un solo segmento, ¿sí? Y yo me pensaba que eran incluso las propias clínicas las que animaban a esto. Pero al menos en esta, donde lo hago yo, que es en Wanna Be Taller, ellos no. O sea, el doctor es muy profesional, es muy serio y te advierte y te dice que mejor que hagas las cosas con cabeza. Y eso me gustó muchísimo, la verdad. Bueno, se termina después la cita con el doctor, te vuelves para el hotel o te pueden dar o te entra también el precio, una visita guiada por Estambul. En mi caso no la quise. Preferí quedarme en el hotel, centrarme, prepararme para el día siguiente y relajarme. Además, lo tienen todo muy bien preparado porque ya antes de que vengas a Turquía, crean un grupo en WhatsApp en el cual sale tu nombre más y el nombre de la clínica, ¿no? Una Bitoler. Pues bueno, en ese grupo se presentan todas las personas una a una y te dicen, hola Ezequiel, yo soy la persona encargada de, por ejemplo, de la comida. Cuando te haga falta un tema de comida o algo así, para encargar comida, pues tienes que contactar conmigo. Otra persona, hola Ezequiel, yo soy tu fisioterapeuta. Para darte las citas, hablar del tema horario, si tienes duele algo, lo que sea, pues es a mí a quien tienes que dirigirte. Y así se van presentando uno a uno. Y la verdad, lo hacen de una manera cálida y a mí me gustó mucho. Pues ya antes de venir, ya ves que el equipo está ahí detrás. Me gustó mucho. Os comento porque son cosas que a mí me dieron tranquilidad. Porque cuando uno se va a Turquía a hacerse una operación así, pues necesitas que te inspiren tranquilidad, que te den, o sea, que te quiten el estrés que llevas, ¿no? Y yo estas cosas las agradecí muchísimo, me gustaron mucho, las vi como algo muy positivo. Y por eso las comparto con vosotros, para que sepáis cómo es. Ojalá me lo hubieran dicho a mí todo esto antes y hubiera sabido que lo que me esperaba. Pues bueno, en el grupo este, cuando estaba en el hotel el día antes de la operación, ya me escribieron y me dijeron, Ezequiel, para mañana recuerda que 12 horas antes de la operación no puedes ni comer ni beber, ¿sí? Para que la anestesia haga el efecto completo. Y tienes que depilarte las piernas. Pues bueno, pues dije, mira, genial, tengo toda la tarde, me depilo las piernas, que bueno, lo que hice fue simplemente ni siquiera afeitármelas, me pasé la maquinilla y ya está. Me pasé la máquina al cero y ya está. Y 13, 14 horas antes ya ni comí ni bebí porque quería que la anestesia hiciera efecto completo. Así que os recomiendo que no arriesguéis nada y no hagáis tonterías porque es una operación muy seria. Bueno, pues vamos al día siguiente, ¿sí? Que es el día de la operación, lo que yo llamo el día cero. Día cero, día de la operación. Pues bien, en mi caso tenía que estar esperando en la recepción del hotel a las 5 ya. A las 5 nos fuimos al hospital. Allí en el hospital también tienes que firmar unos papeles, te llevan a tu habitación. La habitación del hospital está genial, ya os lo digo. Yo en España, también he vivido en Polonia, pues ni en España ni en Polonia he visto un hospital tan bueno, tan bonito, con todo tan bien, me encantó. Tienes una tele con Netflix, bueno, con acceso a internet, con YouTube, o sea, y aparte que está genial, genial, con buenas vistas, muy bien, muy limpio todo, me encantó. Y aparte queda, bueno, creo que en mis vídeos lo podéis ver, se ve un poquito así, pues lo que está de fondo, ¿no? En los pasos, en mis primeros pasos y tal. Pues bueno, pues te llevan a tu habitación, ya para que dejes tus cosas y para que te pongas simplemente pues lo que es la típica bata para irte a hacer la operación ya, ¿no? También te preparan ya lo que es la intravenosa en las manos, ¿sí? Yo me acuerdo que cuando me pusieron la intravenosa me dolió. Y ya dije, jolines. Y, y bueno, estaba un pelín nervioso, estaba un pelín nervioso. Y nada, finalmente pues ya viene el doctor y te dice, en media hora
te venimos a buscar y te opero. Y nada, el doctor muy majo, simpático, intenta tranquilizarte, muy bien con el doctor, de verdad que estoy encantadísimo. Eh, pues nada, viene la camilla a buscarte, te ponen en la camilla, y ya te tumban y bueno, pues ya cuando te dan en la camilla, pues el corazón empieza a latir más rápido. Pero nada, intenta relajarme, ¿no? Al menos yo intentaba relajarme en todo momento y estaba centrado y pensando, bueno, voy a cumplir mi sueño y por fin me voy a quitar el tema de la altura de la cabeza, que yo es para lo que me lo hago, para poder vivir mi vida 100% y no estar simplemente siempre con el tema de la altura en mi cabeza cuando me voy a algún sitio o algo. Pero ese es otro tema. Entonces, intentaba centrarme en eso, ¿sí? Pues nada, te llevan hasta el final llegar a la sala de operaciones. Sorpresa agradable. No es una sala fría, blanca. No, 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 no. En las paredes tienen pintado, bueno, es pintados. En polaco se dice fototapeta. No me acuerdo cómo se dice. Bueno, es una lámina de estas. ¿Sí? ¿Sí? No me acuerdo en español cómo se dice, perdonad. Pues eso, pues que simula pues plantas, un bosque. Está genial porque da una calidez. O sea, a mí o sea, el hecho de simplemente mirar a la pared y verlo así, me gustó muchísimo. Me dio mucha tranquilidad también. Y nada, ¿no? Pues bueno, te tumban, ya te acaban de poner todo bien, ¿sí? Y hasta que finalmente te dicen, bueno, te vas a dormir en 10 segundos. Te ponen a través de la intravenosa un líquido y luego una mascarilla y caes rendido. Para ti, en ese momento es como si pasaran 2 segundos, te despiertas y al despertarte, ahí es cuando empieza ya una sensación que ya es a la que venía preparado y a la que más temía, que es el dolor. Fue un dolor tremendo, o sea, el dolor es brutal. Os lo digo para que lo sepáis, que si os lo hacéis, que no vengáis engañados. Es un dolor muy heavy, muy heavy. Esto no es para cualquiera, ¿sí? Esta operación no es para cualquiera. Yo me acuerdo que me desperté y que sentía el dolor y también mucho frío, tenía muchísimo frío, ¿sí? Y bueno, lo primero, para el dolor, ¿cómo lo hice para poder sobrellevar el tema del dolor? Pues bien, como yo ya sabía que me iba a suceder esto, porque ya estuve leyendo mucho sobre el tema y ya me encontré en varios foros, en otros, en un canal americano que es muy bueno, que hablan de estos, de esta cirugía, de que esa primera hora, y bueno, las 2 primeras semanas en verdad, ¿no? Pero esa primera hora os lo digo, es brutal, brutal. Nunca en mi vida sentí un dolor así. Pues bueno, pues había leído ya con anterioridad para prepararme cómo sobrellevar el dolor, ¿sí? Y bueno, pues yo aprendí básicamente 2 técnicas, que una que es simplemente abrazar el dolor, aceptarlo, no lo rechaces, no huyas, ¿sí? Porque si no se hace más difícil. Estaba sintiendo el dolor y decía, vale, es dolor. Lo aceptaba, me está doliendo, ostras, qué sensación, tal cual. Pero estaba centrado, estaba centrado. Y además la respiración, ¿no? Una respiración de abdomen, ¿sí? En la que inflamos el vientre. Y es lo que hice, me centré en eso. Aceptaba el dolor y respiraba, aceptaba el dolor y respiraba. Y la verdad, el hecho de tener un plan, de saber qué es lo que iba a hacer en ese momento y saber que ese momento iba a venir, me ayudó muchísimo. Porque esa primera hora no se me hizo eterna para nada. Y bueno, es una primera hora en la que simplemente esperas a que te lleven a tu habitación del hotel. Allí ya te inyectan la morfina y ya el dolor desciende. Ya luego, pues, al menos yo ya me empecé a sentir, no mejor porque estaba cansado, porque después de una operación estás chungo, ¿no? Pero no sentía un dolor bestial, estaba bien, ¿sí? Solamente fue una hora súper crítica.
Y luego nada, y luego una sensación también ostras, que me la esperaba y no me la esperaba. Y es que no puedes mover tus piernas nada. Cero. 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 No las puedes mover. Nada de nada de nada. Como si no tuvieras piernas. Puedes mover los pies, pero las piernas no. Y ostras, se me hizo duro. Se me hizo duro, o sea, os confieso una cosa. El día de la operación, después de la operación, y el siguiente día, cuando veía que no podía mover las piernas, me arrepentí. Pero bueno, también me avisaron de eso, ¿sí? De hecho, hablé con más clínicas antes de elegir esta, y en todas te lo dicen. Todos los pacientes durante los 3 primeros días se arrepienten. Que lo sepas. Que la primera reacción es de arrepentirse de wow, ¿qué he hecho? Y bueno, pues me lo esperaba también. Así que dije, hostia, me arrepiento, pero dije, bueno, esto es normal, arrepentirse, ¿sabes? El tener información ayuda muchísimo. Y sobre todo a sobrellevar una situación como esta, que es una situación extrema. Que lo tengáis claro, es una situación extrema. Entonces, pues bueno, como ya sabía que me iba a arrepentir, pues dije, bueno, pues a ver, me hice a mí mismo la pregunta, ¿por qué estoy aquí? Pues estoy aquí porque no me gusta sentirme ni así, ni así, ni así. Y el dolor de sentirme de esa manera durante tantos años en mi vida es lo que me ha llevado hasta aquí. Así que ahora no voy a renunciar. Lo voy a hacer hasta el final. ¿Sí? Bueno, pues continuamos. Día 0 de la operación. Día 1. Pues bueno, lo voy a ir abreviando un poco ahora para no alargar el vídeo. Día 1, sobrevivir. ¿Sí? No puedes moverte, no puedes hacer nada. Simplemente estás en la cama del hotel, del hospital. Me puse la tele y, oye, una pasada porque en Turquía, a través de YouTube, puedes ver películas muy buenas y enteras y en buena calidad. Me encantó eso, así que estuve todo el día viendo películas y sobreviviendo como podía. Día 2, todavía en el hospital. Día 2, primera fisioterapia, primeros pasos, ¿sí? Bueno, la primera fisioterapia te alivia mucho porque, bueno, el chico, el fisioterapeuta ya te pide que intentes mover las piernas y tú notas que no puedes hacer nada de nada, pero bueno, él ya sabe por qué lo hace, ¿sí? Él quiere que simplemente que tú sigas enviando las órdenes a las piernas, ¿sí? Hasta que al final las puedes mover, yo ya las puedo mover. Y bueno, y luego también ese día das tus primeros pasos, ¿sí? Pero bueno, yo ese día, os comento, tenía una vía en la mano derecha y otra en la mano izquierda, ¿sí? Así que yo les dije, digo, ni siquiera puedo cerrar la mano fuerte. ¿Cómo queréis que me agarre el andador? Así que me levanté como pude y di simplemente 5 pasitos de bebé hacia adelante, 5 hacia atrás. Nada más, ¿sí? Nada más, me costó la vida. Pero bueno, es que tampoco no podía hacer fuerza total con mis brazos porque no podía cerrar las manos bien. Así que un poco, yo sabía que cuando podía cerrar las manos bien y hacer fuerza con mis brazos iba a ser mucho mejor. Siguiente día, día 3, me acuerdo, ostras, el día 3. Me acuerdo que después de haber hecho la sesión de fisioterapia y haber dado mis primeros pasos, el día 2, después dormí como un niño. O sea, dormí, pero muy bien y muchas horas. Lo cual es muy raro, porque el principal problema que tiene la gente con esta operación es que no pueden dormir desde la operación hasta el final del alargamiento, ¿sí? Duermen 1 a 2 horas. En mi caso no, estoy durmiendo como en general, estoy durmiendo bien. Bastante bien, o sea, no 8 horas seguidas, pero estoy durmiendo bastante bien, no puedo quejarme. Pues bueno, pues ese día ya fue el primero que dormí bien y me desperté el día 3 con energía. Ya con energía, más motivado
Y bueno, volvió a venir el fisioterapeuta, volvimos a probar a andar. Esta vez les pedí que me quitaran ya la vía de la mano derecha para al menos tener una mano en la que apoyarme bien. Y ahí sí que pude ya dar más pasos, ya conseguí salir de la habitación incluso. Así que muy bien, ya estaba más positivo. Esto el día 3. Día 4. Pero claro, en el hospital estamos 5 días, ¿sí? Y recordad que yo cuento el día de la operación como el día 0, no día 1. Así que ahora día 4, cambia el hotel y cambia el hotel, ¿sí? Una cosa que no os he dicho, durante vuestra estancia en el hospital, tenéis una persona con vosotros 24 horas. 24 horas. Le podéis pedir lo que queráis. Yo en mi caso tuve que pedirle un montón de cosas, porque claro, no te puedes mover. Entonces le pedí, me acercas esto, puedes pedir lo otro, puedes ir a la enfermera a pedirle esto. Pues bueno, tienes a esa persona ahí 24 horas. Y esa persona se queda contigo los 5 días del hospital y el primer día cuando vuelves. Pues bueno, este era el día ya que volvía del hospital al hotel. ¿Sí? Y nada, pues ese día estaba muy motivado, la verdad, tenía todavía más energía. Fui a hacer fisioterapia allá a la sala de fisioterapia del hotel. Y me sentía tan bien que incluso entrené brazos y pecho. Así que, genial, genial. Pero tuve un pequeño incidente. Y es que era la primera vez que utilizaba la silla de ruedas y cuando quise pasar del andador a la silla de ruedas, la diferencia que hay de altura entre el uno y el otro es muy grande. Y claro, nunca lo había hecho, nunca había hecho algo así, ¿no? Entonces, cuando bajé del andador, agarrándome al andador, y luego puse un brazo en la silla de ruedas, pues ostras, pues vi que eso estaba muy lejos y me caí un poquito, sí, me caí con mi peso en la pierna izquierda, la cual todavía la tengo más hinchada que la derecha por este motivo. Sí, y a partir de ese día me duele la pierna izquierda, me duele un poquito bastante. ¿Vale? Día 5. El día 5 ya, que es el primer día que nos despertamos en el hotel. En el hotel o en el apartamento que hayamos alquilado, ¿sí? Bueno, en mi caso ahora estoy en el hotel. Yo me cogí un apartamento porque la opción del apartamento es más barata. Lo que pasa es que el apartamento ahora mismo pues sigue ocupado por otro paciente que finalmente se ha tenido que quedar más tiempo del esperado, así que la compañía me dijo, bueno, pues mira, te vamos al hotel, no te preocupes, no tienes que pagar la diferencia de precio, porque el hotel obviamente es más caro. Y bueno, para mí genial, ¿no? Porque aquí en el hotel la verdad es que estoy genial, estoy como un rey, por las mañanas me traen el desayuno, estoy muy bien, o sea, estoy muy, muy bien. Y aparte que aquí es donde está la sala de fisioterapia, así que genial, muy bien. Pues bueno, pues ese día, ya el día en que te levantas, en el que ya has vuelto del hospital, ¿sí? Que eso es el día 4. Ya duermes en el hotel. Y luego el día siguiente, que es el día 5 del que estamos hablando ahora, día 5, que es ya el día en el que te despiertas en el hotel, ese día empiezas ya tu elongación, ¿sí? El día anterior, tu fisioterapeuta ya te habrá explicado cómo se hace cómo lo tienes que hacer con el aparato para hacer la elongación. Es muy fácil, es con una llave de Allen, simplemente girar 90 grados hasta que ves que, bueno, hay 4 números, eso ya os lo explicaré en otro vídeo, no quiero que se alargue mucho este vídeo, pero es fácil. Pues bueno, es tu primer día de la elongación, ¿sí? Tienes que, tienes que hacerla cada 4 veces al día, cada 6 horas, ¿sí? En mi caso yo lo hago 12-6, 12-6, ¿sí? Y tengo alarmas para esto. ¿Qué más? Empiezas con los medicamentos, ¿sí? Los medicamentos que son un antibiótico 2 veces al día después de las comidas, en ayunas un protector hepático y aspirina,
Y luego ya, pues bueno, los analgésicos según la necesidad. Todo esto te lo dan ellos. Acordaros, de todo esto no os tenéis que preocupar, os lo dan ellos ya. Y esto es lo que es la primera semana, ¿sí? Eh, ¿Qué os puedo decir? Pues bueno, sobre todo recalcaros que la primera semana es durísima. Es muy dura, sobre todo cuando vuelves al hotel, ¿sí? Y cuando se va tu cuidador, ahí empieza una cuesta arriba importante, porque duele, y tienes que moverte tú solo, ¿sí? Y tienes que hacerte las cosas tú solo. Pero bueno, esto lo voy a dejar ya más bien incluido para el próximo vídeo, que va a ser el vídeo de la semana 2. Porque en este vídeo de la semana 1 me quiero centrar más que nada en los 5 días que estamos en el hospital. Luego está el día que vuelves, que todavía tienes el cuidador, así que todavía no voy a hablar de cómo es la vida sin el cuidador, ¿sí? Pero ya os comento que un pequeño adelanto, si venís solos, a partir del día que se vaya el cuidador, tela. No es para cualquiera, ¿eh? Pero como os he dicho, hablaremos ya la semana que viene. Y nada, que sepáis que en general me siento bien, estoy contento, ya he alargado ya 7 milímetros, eh, muy bien, muy bien, mucho dolor, pero muy bien. Y nada, chicos, acordaos de darle al like, por favor, y suscribiros. Recordad que os voy a informar de todo para que sepáis cómo se vive esta operación en Turquía, en concreto en esta clínica, las otras no sé cómo van. Por si algún día, pues si os lo estáis pensando, pues que al menos no os pase como a mí, que no tenía información, y que vosotros sí que la tengáis y que sepáis de antemano que es todo lo que os espera. Pues bueno, chicos, un saludo fuerte desde Turquía y hasta el próximo vídeo.